Buenos días, mi nombre es Cristina y el día de hoy les estaré hablando sobre el PLC, más específicamente sobre qué es un PLC. Primeramente vamos a hablar sobre su definición y su procedimiento previo. PLC, por sus siglas en inglés, se refieren a Programmable Logic Controller. En español, controlador lógico programable. Un PLC es una computadora que se utiliza en la ingeniería de automatización. Estos dispositivos se encargan de accionar a ciertos componentes de una maquinaria para que estos ejecuten acciones necesarias o requeridas en fábricas o industrias. Ofrece la solución del proceso manual realizado por empleados, que puede ser peligroso para ellos y también puede llegar a tardar mucho por ser manualmente. El funcionamiento del sistema se vuelve preciso y conciso después de tener un PLC, ya que como su nombre lo dice, este se encarga de controlar esa información que se lleva a los componentes para que estos realicen o ejecuten estas acciones necesarias para las fábricas o las industrias. Por procedimiento previo nos referimos al análisis con objetividad al momento de obtener un PLC, ya que no solamente existe un tipo de PLC, existen diferentes tipos y aparte existen diferentes tipos de software que se utilizan para programar estos PLC. Al igual, existen diferentes lenguajes de programación que se pueden utilizar en estos dispositivos. Como verán, y recalco, es muy importante el análisis de estas tareas que vaya a realizar un PLC en esta fábrica o industria, ya que como verán hay muchas opciones para escoger y por lo tanto es necesario el debido análisis. Entonces, como conclusión, podemos decir que el análisis más esta objetividad nos da como resultado ese rendimiento controlado que el PLC nos brindaría teniendo todo este proceso previo de análisis para tener el PLC en las mejores condiciones y las mejores programaciones para que cumpla su función. Ahora hablaremos sobre su procedimiento después de haber tenido este análisis previo. Primero vamos a hablar sobre un poquito de las partes del PLC. Estas pueden variar dependiendo, como les digo, del tipo de PLC que se tengan, ya que algunos tienen ciertos componentes que los hacen más específicos para que las tareas sean aún mejor realizadas. Pero algo que siempre va a tener un PLC y de lo que más podemos hablar, son las entradas, salidas y el CPU. Primeramente vamos a hablar sobre ese procedimiento un poquito más simple o coloquial para que se dé a entender. Lo que va a pasar es que se van a estar programando estas tareas que el PLC va a llevar a los componentes de la maquinaria. Se programan, entran por esas entradas, el CPU analiza esa información que se acaba de programar y esa información sale por esas salidas para llegar a los componentes de la maquinaria para que ellos se encarguen de ejecutar esas tareas que se han programado en este PLC. Entonces, nos damos cuenta que en realidad el PLC reduce mucho tiempo, reduce ahorros y en realidad es algo que controla muy bien. Puede controlar toda una línea de producción o solamente un cierto paso de esa producción de manera en que los resultados sean de óptimas condiciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede ver esa programación y ahora vamos a hablar de las aplicaciones. Se ha estado mencionando que se utiliza más que nada en la ingeniería de automatización, pero actualmente se está introduciendo a ámbitos más rutinarios como los ámbitos comerciales o los domésticos. Hay algunos PLC que ya contienen Wi-Fi y también se utilizan, por ejemplo, los podemos encontrar, por ejemplo, en elevadores, en escaleras eléctricas, expendedoras de bebidas, de alimentos, etc. Pero refiriéndonos un poco más al ámbito en el que se conoció desde un principio, que son en industrias de automatización, podemos mencionar algunas como el ensamblaje, las máquinas de procesos de cemento, madera, plástico, al igual que fabricación de neumáticos
y también en aplicaciones de cabinas de pintura, también en instalaciones de calefacción, seguridad, transporte, hasta en plantas químicas. Como conclusión, y para terminar, podemos decir que un PLC se encarga de que esta línea de producción, como bien se mencionó, o ciertamente solamente un paso de esta línea de producción, se realice en las mejores condiciones, ahorrando no solamente dinero para esa industria, sino también ahorrando ese tiempo que se haría si lo realizamos simplemente manualmente, y todo esto dando un resultado de óptimas condiciones. Gracias.